nuevamente nos dio de qué hablar el ministro de Salud, que ayer estaba diciendo que todos los colombianos fuimos víctimas de un gran experimento de las vacunas contra el COVID-19. Esto, por supuesto, es muy polémico porque no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo la gran autoridad de salud en el país y la que hoy en día, aunque no estemos en pandemia, es la responsable de seguir aplicando vacunas. Juana. No, esto es totalmente inaceptable. Tener un ministro de salud que sea conspiracionista me parece que no es posible. Yo sé que, por ejemplo, Jorge Iván es muy crítico con pedir renuncias, pero a mí sí me parece que lo mínimo de un ministro de salud conspiracionista y que no cree en los estudios científicos implícitamente y que dice que hicieron experimentos con nosotros, no puede ser ministro de salud. O sea, esto crea más una ola de crear más conspiraciones en una población. Además hay estudios buenísimos que se han hecho sobre cómo han aumentado en el mundo las teorías de conspiración y cómo la gente cree más en esas teorías de la conspiración como para alimentar la conspiración antivacunas. Gravísimo. Además que el ministro está generando muchos ruidos que uno diría innecesarios. Es que cuando salió la semana pasada con el tema de lo del Partido Verde, estaban en una reunión entre Uribe y Petro, y ayer estaban en un tema de escasez de medicamentos y él sale con esta declaración. ¿Cómo era que decían los compañeros que no cuidan las comunicaciones? Pues a ver, muy complicado. Yo creo que estoy de acuerdo con Juana que una declaración de esa naturaleza en cabeza de un ministro de salud no tiene presentación. O sea, si la hace un congresista, si la hace un académico, cualquier persona, no tiene impacto. Si algo se logró en Colombia en la época de la pandemia, uno puede discutir si la gestión de la pandemia fue la mejor comparado con otros países de América Latina, si hubo transparencia en el manejo de los recursos, si se le fue la mano al Estado en autoritarismo, en restringir, por ejemplo, la vida pública. Pero si hay algo que nos cuidamos en Colombia fue no abrir espacio para teorías conspiracionistas de que esto era un experimento, de que esto era una conspiración de las farmacéuticas con Estados Unidos y con China. Creo que eso quedó muy marginal en Colombia y eso fue una buena noticia. Que ahora el ministro de Salud venga y siembre la duda sobre la bondad y la necesidad de las vacunas muy grave, porque ¿qué tal si llegara otra pandemia o una situación de esas? Pues ya la gente va a entrar en discusión. Uy, ¿cómo así? Entonces, no solo ¿esto es un experimento? Muy desafortunadas las declaraciones. Las personas que tenían esos mitos, esos miedos, esos temores en la cabeza, lo que nos costó convencerlas de que se vacunaran, porque eso pasó, por ejemplo, en mi familia. Y hoy escucharán al ministro de Salud y seguro le sale algo y dicen, sí, esto es por la vacuna. El ministro tenía razón. El ministro tiene razón. Eso es lo que yo decía. Suscribo cada palabra que han dicho mis compañeros. Estamos de acuerdo en esta mesa. Y le agrego otras cosas, ¿no? Nos damos cuenta de en quién vamos a quedar, o quién va a quedar encargado del sistema de salud si pasa la reforma, ¿no? Esto es una manifestación de lo inconveniente que sería esa reforma. Y también es una manifestación al final del sesgo antiempresas que tiene este gobierno, porque en el fondo lo que le molesta al ministro no son las vacunas. Él dice que se puso la vacuna que de Sinovac. Hizo el Estado chino, la Sinovac, exacto. Cuestiona las otras, además de manera errada, confundiendo cosas. Entonces, lo que le molesta al ministro y al gobierno es que hayan sido empresas multinacionales gigantes, el capital extranjero, el gran capital, que es el gran demonio para el gobierno del pacto histórico, pues el que haya fabricado, producido miles de millones de vacunas y que hayan salvado millones de vidas en todo el mundo, contrario a lo que ellos predecían. Es que el candidato Petro en su momento predecía que aquí se iban a morir millones de personas y que el capital, el egoísmo del capitalismo, del neoliberalismo, no iba a ser capaz de producir y distribuir esas vacunas, cosa que ocurrió en un tiempo récord. Y eso es en el fondo lo que les molesta. Sin embargo, ese candidato en su momento, hoy presidente de la República, estimuló y apoyó que la gente se fuera a vacunar. Más o menos. En algún momento recordemos los puede trinos, que sembró la duda, pero después apoyó la vacunación masiva. Y le agrego en esto, el candidato Petro proponía que se aplicara en Colombia la vacuna Abdala, que es una vacuna que fabricó o que desarrolló el gobierno de Cuba, que nunca, ahí sí, nunca tuvo permisos de la OMS, a diferencia de las que se aplicaron en Colombia. La hipocresía absoluta. Promovían durante el COVID que se aplicara una vacuna que nunca tuvo permisos y ahora dicen que las que se aplicaron, que sí tenían permisos, no lo tenían. Por cierto, las tecnologías de Pfizer y Moderna, que fueron, digamos, dos de las vacunas más importantes que se desarrollaron, que se aplicaron en Colombia, recibieron el premio Nobel este año. Las tecnologías de ARN mensajero. No, y las cifras son claras. La reducción de la tasa de mortalidad
como consecuencia del COVID. Una vez llegaban las vacunas, eso es incuestionable. La evidencia que salvaron millones Claro. de vidas en todo el mundo son claras. Para cerrar este tema, tranquilidad para todas las personas que se aplicaron las vacunas, sirven, funcionan, se trataba sí de una nueva tecnología, pero que fue aprobada en el mundo por la OMS y en aquí Colombia por el INVIMA, claro. Pasemos al siguiente tema, que también nos habla del tema de la reforma a la salud y es ese concepto fiscal que finalmente presentó el Ministerio de Hacienda. No es el aval fiscal, el Ministerio ha explicado que el aval solamente lo va a dar hasta el final del trámite del proyecto porque el proyecto está cambiando mucho entre un debate y otro. Entonces, ¿no lo firma el Ministro de Hacienda? Avalar hoy en día, Señor ministro Valdés. la reforma a la salud pues sería muy difícil porque seguramente no va a ser la misma que salga ya en último debate si es que termina el último debate. Es más o menos 1 billón de pesos y uno se pregunta, ¿1 billón de pesos es mucho o es poco para todo lo que en todo caso planea la reforma a la salud, que es la creación de muchos centros de atención primaria, de la modernización del sistema, de la especialización de los trabajadores de salud? Julio César, quiero arrancar eso con usted. solo en el primer año, ¿no? Si agregamos los 10 primeros años de las proyecciones del Ministerio de Hacienda son 140 billones de pesos. Poniéndolo en contexto, esta reforma tributaria del año pasado, la de Ocampo, con todo lo que le han recortado en las Cortes, quedó como en 15 billones de pesos de recaudo adicional. O sea, serían como casi 10 reformas tributarias durante los próximos 10 años para recoger la plata que necesita, digamos, este nuevo modelo de salud. Y aquí hay unas cuentas que definitivamente generan dudas sobre la seriedad de este, que no es un aval, sino que es un escenario de viabilidad fiscal. Lo más inquietante es que se nos diga que a partir de 2034 el costo del sistema de salud en Colombia se va a reducir. Es poco creíble que a partir de 2034, precisamente cuando, eso lo hemos hablado acá en la mesa ancha, la población colombiana se va a envejecer de manera muy acelerada y por lo tanto vamos a tener más personas adultas mayores que son mucho más costosas para el sistema de salud. Repentinamente vamos a gastar menos en Claro. salud. Aquí Pero, lo que... pero yo ahí Julio César, quiero- eso no se compensa con el hecho de que ellos dicen aquí se va a transformar esto en un sistema preventivo Eso que es- también va a ser... no, Ahí la muchos prevención- no se la enferman. prevención- Ahí, Maritza, está el contrasentido de esta discusión. Digamos que en este estudio de factibilidad ha habido históricamente una pelea por aumentar el porcentaje de la inversión del PIB en salud, ¿no? Esto es como, salud necesita más inversión. Necesitamos una parte más grande del Sí. PIB en salud. Pero lo que hace este estudio de factibilidad es recortar justamente ese porcentaje del PIB que se invertiría en salud por la supuesta puesta en marcha del sistema preventivo. Todos los estudios demuestran que pasa todo lo contrario. Un sistema preventivo invierte todavía más. Entonces aquí está el contrasentido de este estudio de factibilidad y de la denuncia que hizo ayer magistralmente la congresista Jennifer usted hace Pedraza. Tiene 15 segundos, Jorge No, Iván, que se me esto no acabó está el contemplado en el tiempo. marco fiscal de mediano plazo para el 2024, es decir, habría que modificar la regla fiscal y sería muy importante conocer el concepto del Comité Autónomo de la regla fiscal. Ese sí sería, creo que, un buen escenario Pero de el costos tema del es, sistema. lo conocemos y será que el gobierno nacional va a tener en cuenta ese concepto, porque recordemos lo que ellos piensan sobre el tema de la regla fiscal. Vamos a mesa ancha, vamos a hablar de otro tema que va a ser noticia hoy, es este quinto ciclo que arranca de negociaciones entre el ELN y el gobierno nacional. El tema que dicen van a llevar a la mesa es el del secuestro y la extorsión, pero dice uno, ese no es un tema que debió haberse planteado desde el principio o incluso antes de que se instalara la mesa de negociaciones. Es que ya estamos en esto, en el quinto ciclo. Y todo esto resulta después del gran escándalo, la vergüenza mundial que fue el secuestro de Elmane Díaz, el padre de Luis Díaz. ¿Será que vamos a conseguir algo? Porque el ELN hasta el momento se mantiene en que no, en que va a continuar con el secuestro y la extorsión porque esa es su forma de financiarse. Jorge Iván, arranca por Pues usted. a ver, frente a la pregunta que tú hacías, si eso debió haberse planteado antes, yo creo que no. Es decir, yo creo que se decide sentarse a la mesa y en la mesa se deciden los temas y los tiempos que se van tratando. Pero Pero Jorge Iván, yo me acuerdo que, por ejemplo, con las FARC, es decir, hay una fase exploratoria que con el ELN también la hubo. Y cuando se sentaron en la mesa de diálogo, las FARC ya no tenían ni un secuestrado. Pero eso fue un acuerdo, digamos, que se dio durante 3 años de exploración. Con el ELN no ha habido tanto tiempo, por lo tanto, Con la el agenda de ELN viene negociación... negociando Juan Manuel Santos, Iván Duque y ahora Gustavo Claro, pero Petro. el punto es que o sea, llevamos casi 10 años. en la mesa de negociación define la agenda. Eso fue lo que se decidió con el ELN. Pero este ciclo tiene 3 cosas que a mí me parecen preocupantes. Primero, el ELN viene envalentonado. Segundo, no aceptó esa reunión preparatoria que
que solicitó el gobierno y Oti Patiño. Tercero, no es claro quién va a estar al frente por parte del gobierno, porque Oti Patiño ya es el comisionado de paz, quizás no tenga tiempo. Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y si el ELN dice no dejo de secuestrar hasta que termine la negociación? ¿Qué va a decir el gobierno frente a eso? Además, una mesa, ¿cómo Que es puede lo más seguro, avanzar ¿no? en esas condiciones? ¿No? O sea, no nos podemos... O sea, uno de los puntos neurálgicos ahorita es el secuestro. Tendrían que ceder, y si no cede, pues queda una mesa totalmente estancada. Me parece muy preocupante que no sepamos quién va a estar a cargo de la mesa con él en este momento. Hoy ya deberíamos saberlo, ya que empieza este quinto ciclo, y que todavía no sepamos cuando Oti Patiño tiene un mega trabajo que va a ser negociar con todos los otros grupos, ser el alto comisionado. No da tiempo para tomarse con seriedad y con... O sea, en este momento se necesita alguien que sea muy capaz ¿Quiénes de piden poder pista? llevar ¿Quiénes esto. están pidiendo pista? Pues al parecer congresistas del Pacto Histórico, que estoy totalmente en desacuerdo. Un congresista se queda en el Congreso o renuncia al Congreso para ser negociador, pero esto no se puede de hobby. Están Insistió sonando mucho personas en que eso. están ahí mismo en la mesa, ¿no? Iván Exacto. Cepeda y María José Pizarro, Sí. Pues acá Julio César. Total. Nosotros y la opinión pública en el país se dio golpes de pecho por el horrible secuestro del papá de Luis Díaz, pero la realidad es que lo liberaron, pero siguen varios colombianos secuestrados por esta organización criminal y no pasa nada, ¿no? Entonces, evidentemente aquí hay un gran acto de hipocresía, porque hay ciudadanos de primera, los que son visibles ante la opinión pública internacional, los que salen en el Financial Times, los que salen en los grandes medios, y hay ciudadanos de segunda, que son los ciudadanos, la gran mayoría de colombianos, que no ocupan titulares, pero que están secuestrados, están siendo torturados por unos señores con los que está sentado el gobierno negociando, y que para colmo de males y para colmo pues del descaro, los que llegan envalentonados a esta mesa es el ELN, que manda cartas al gobierno diciéndole: a nosotros no nos van a imponer condiciones, son ellos los descarados los que llegan a imponer condiciones, los que llegan pisando fuerte a la mesa de diálogo, y el gobierno con la cabeza agachada, ¿no? Con esa actitud de entreguemos más y más a una organización que se ha cansado de mostrar que no tiene voluntad de paz. Pero bueno, esa es la actitud Con un ingrediente, negociadora del Marisa, y gobierno. es que inicia también un paro armado En Chocó, en el sí, Chocó, señor. que digamos da la razón a quienes dicen que la voluntad de diálogo y de paz del ELN siempre se pone en duda, no solamente en este gobierno. Eso ha sido histórico, el tener como ese doble discurso del ELN, lo que ha hecho muy difícil las negociaciones. Era más complicado en términos de número de integrantes la negociación con la FARC, y fue relativamente fácil comparado con lo que es el ELN. Y un paro armado cuando estamos en negociación, pero no solamente eso, sino cuando uno podría decir que el único punto que se ha acordado en este momento en la negociación es que hay un cese bilateral y estamos en paro armado. Pero sabe también que uno dice, bueno, inquieta muchísimo, y es que cuando se le pregunta a los negociadores telefónicamente o incluso en entrevistas, es sí, ellos tienen que entender que la opinión pública rechaza el secuestro. Claro, todos estamos rechazando el secuestro, pero ellos son los que están representando a los ciudadanos, a los colombianos, a la opinión pública, y son los que tienen la capacidad de tomar decisión. Entonces es como que sí, que lean la realidad, pero tienen que leer la realidad del ELN, y ellos son los que tienen que tomar Claro, lo que decisiones. pasa es que se va cerrando el cerco de la decisión. Es decir, la pregunta que hacíamos, si el ELN en este inicio de ciclo dice no dejamos de secuestrar, ¿qué hace el gobierno? Entonces, ¿nos paramos de la mesa o seguimos con condiciones? Entonces se va cerrando el margen de negociación que tiene el gobierno con el ELN, que tiene unos límites de acuerdo justamente a la opinión pública. Gracias. Sí.